Segundo bloque de Medical Televisión y ya tenemos consultas. Claro, el tema de la vesícula es un tema. ¿Cuánta incidencia tiene en la población? Ya está con nosotros el doctor Ulibarri, pero antes quiero hacerles una recomendación. Hay un seguro de salud que es indemnizable, el de Farmacia San Francisco, que le devuelve el dinero que usted gasta en un estudio médico, en una operación. Lo importante es que tenga usted obra social o no, no tiene nada que ver. Es por eso que le recomendamos que consulte en Farmacias San Francisco. ¿Cómo le va, doctor Ulibarri? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Mucho gusto y encantado de estar en tu programa. Gracias. Vamos a hablar de la vesícula. Y hemos armado un informe, lo compartimos, ¿le parece? Y vamos a las preguntas, señor director. La vesícula biliar es un órgano diminuto con forma de pera que desempeña una función vital en el sistema digestivo y se encuentra en el cuadrante superior derecho del abdomen. Almacena y libera bilis, un líquido que ayuda a descomponer los lípidos en el intestino delgado. En ocasiones, las personas experimentan dolor abdominal severo y periódico que pueden ser causados por la formación de cálculos o piedras dentro de la vesícula, enfermedad médicamente conocida como litiasis vesicular. Hasta la fecha, la extirpación quirúrgica o colecistectomía es el único tratamiento que existe para la resolución de las piedras en la vesícula. En Argentina, la prevalencia de cálculos biliares es alta, con un estimado de 20% en hombres y 40 o 50% en mujeres. La prevalencia se asocia a factores como obesidad, embarazo, factores dietéticos y otras condiciones médicas. Si bien se trata de una cirugía sin mayores complicaciones y por lo general vía laparoscópica, el paciente debe tener ciertos cuidados en cuanto a la alimentación y el esfuerzo físico postoperatorio. Todo lo que necesitas saber sobre cómo cuidarte luego de una operación de vesícula en el siguiente bloque de Medical Televisión. Doctor Ulibarri, ¿se puede describir el dolor de vesícula? Claro. Sí, el dolor de vesícula tiene una característica particular, porque la gente a veces describe, no, debo andar mal de la vesícula, una molestia abdominal, y no es así. La vesícula, cuando está avisando que tiene problemas, se caracteriza por desarrollar un síntoma, principalmente el dolor, un dolor característico, intenso, en una zona determinada del abdomen, en la zona superior y a veces hacia la derecha, que es la zona donde está ubicada la vesícula, generalmente después de haber comido algo, y que con el transcurso de las horas va empeorando ese dolor y puede ir acompañado de otros síntomas, como estado nauseoso, vómitos, etc., que es un cuadro que podríamos describirlo como una crisis. De hecho, lo llamamos cólico biliar. Y esa crisis no es de las que uno puede tener algún malestar y se toma algo y bueno, voy a descansar un poquito, no. Probablemente requiera atención médica inmediata y es el paciente que llega a la guardia con ese tipo de dolor, con el estado nauseoso, vomitando, y que después de la aplicación de algún antiespasmódico, el paciente va mejorando con el transcurso de las horas y quizás pasando algunas horas o al día siguiente se levanta como si nada hubiese pasado. Bien, ¿es lo que nosotros por ahí identificamos como dolor en la boca del estómago? Sí, puede ser en esa zona que la gente le llama así, o en esa zona, a esa altura, pero más hacia la derecha del abdomen. Bien, la pregunta es, ¿por qué se joroba la vesícula? Bueno, la vesícula, cuando hablamos de cólico biliar, la particularidad es que ha desarrollado dentro de la cavidad de la vesícula piedritas, que le llamamos cálculos biliares. Esos cálculos pueden tener forma de pequeños microcálculos, microlitiasis, litiasis es lo mismo, o cálculos de distintos tamaños. Esos cálculos, mientras estén flotando dentro de la vesícula, porque tengamos en cuenta, por ahí es importante determinar qué función tiene la vesícula y anatómicamente qué es, ¿no? La vesícula sería como un pequeño reservorio, una bolsita, que está conectada a través, con formita de pera, podríamos decir, y que está conectada al árbol biliar, es decir, a otros conductos que trae bilis del hígado, donde se fabrica la bilis, y que actuaría como reservorio, guarda la bilis para un momento en especial de la digestión. Esa bilis está guardada en la vesícula y en el momento que uno come, por distintas reacciones químicas y hormonales, esa vesícula que estuvo guardando bilis, que se había fabricado en el hígado,
se exprime y todo ese contenido lo libera por unos conductos hacia el intestino. Entonces el alimento mezclado con la bilis se facilita la digestión de grasas, proteínas, etc. Por ese motivo la vesícula está esperando ese momento. Algunos pacientes, por distintas características, ya sean raciales, que alteran o, mejor dicho, tienen características bioquímicas diferentes esa bilis, o por el tipo de alimentación, o en el caso de las mujeres por algunas hormonas, esa bilis tiene la particularidad de poder desarrollar, porque no todas las vesículas o la bilis de las personas tienen la posibilidad de desarrollar piedras. Deben reunir ciertas características bioquímicas para que esa bilis, que es líquida, como aceitosa, vaya precipitando en pequeños granitos que sumándose uno a otro formarán piedritas. Bien. Cuando tiene piedritas la vesícula, pueden aún así no tener síntomas. Es decir, el paciente transcurrir años o toda su vida teniendo piedras en la vesícula sin manifestar ningún tipo de síntoma. Bien. Come lo que quiere, etc. Ajá, pero ahora, ¿le podemos echar la culpa a las piedras en la vesícula a nuestra forma de alimentación? Bueno, es un factor. Ajá. El tema es que no todos los gorditos tienen piedras en la vesícula, tiene que reunir otros tipos de factores. Bien. Es decir, comer en exceso grasa, etcétera, sí es un factor. Pero se sabe que hay una predisposición familiar también. De hecho, hay familias que el papá ya está operado, sí, el hijo también. Todos tienen problemas de vesícula. Todos tienen problemas de vesícula, todos operados. Son factores que también van a influir. En la mujer también las hormonas características, estrógenos y progesterona, alteran el vaciamiento, ¿no? El enlentecimiento en el vaciamiento de la bilis y en el espesor, en la viscosidad de la bilis. Entonces eso facilita... Entonces, en la menopausia podrían manifestarse el más tratamiento problemas para la menopausia, o sea, si el reemplazo hormonal, sí, también podría facilitar. De hecho, por eso el informe estaba muy bien descrito de que la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres. Claro. Y probablemente tenga que ver estos factores. Bien. Ahora, doctor, si este órgano, la vesícula, es tan importante dentro del sistema digestivo, ¿qué hacemos cuando nos sacan la vesícula? Porque yo conozco un montón de personas que dicen, ya no tengo vesícula. Déjame que coma lo que quiera, que ya no tengo vesícula, sí, te dicen. Claro. Bueno, sí, no hay ningún problema porque la vesícula podríamos describirla, no es un órgano que fabrique nada. O sea, no fabrica la bilis. Hemos dicho que la bilis la fabrica el hígado, ¿no? Y la bilis lo que hace es guardar la bilis que se va fabricando en el transcurso de las horas para que en forma sincrónica, cuando uno se alimenta, ahí se mezcle con el alimento, como habíamos dicho, y facilite la digestión. Sería más para facilitar tener una digestión placentera, ¿no? Por ese motivo, en el hecho de sacar la vesícula enferma con piedras, por ejemplo, no genera ninguna dificultad en cuanto a la vida del paciente, ¿no? Porque la bilis se sigue fabricando en otro sector. Nada más que no tiene dónde guardarse. Entonces quizás sí podría, no siempre, pero podría generar alguna dificultad digestiva menor. Ajá. ¿No? Habría que cuidarse más. Claro, a la hora de a veces, comer. Tampoco siempre. Ajá. Porque sí, inicialmente uno indica alguna dieta especial, etcétera, pero con el transcurso del tiempo el paciente vuelve a una dieta habitual, digamos, ¿no? Sin muchas restricciones. Pero inicialmente sí, sobre todo en el posoperatorio. Pero, digamos, el hecho de no tener vesícula no altera la digestión. Ahora, la cirugía de vesícula, bueno, ¿de qué depende? ¿Se pueden extraer solo los cálculos o se extrae la vesícula entera? Se saca la vesícula entera. O sea, la cirugía de vesícula, ¿por qué? Porque el problema es que sacando las piedritas de la vesícula, en el futuro hemos dicho que el problema no es la vesícula en sí, sino la bilis que se guarda en esa vesícula, que tiene características bioquímicas determinadas y que en el futuro va a volver a generar piedras. Entonces, la cirugía de vesícula es retirar la vesícula. ¿Y la cirugía es compleja? No, no es compleja, excepto que sea una cirugía de urgencia. Porque cuando uno diagnostica una patología biliar por piedritas, puede ser o asintomático, es decir, el paciente por una ecografía por otro motivo, el ecografista determina que tiene piedrita, pero el paciente nunca tuvo ese cólico biliar que describimos. O sí tuvo algún episodio de cólico biliar, pero en ese momento está en perfectas condiciones, es una cirugía programada. ¿No? Tal día, tal fecha se va a programar la cirugía, se en forma por vía laparoscópica. La cirugía laparoscópica es la que no necesita abrir grandes heridas, sino pequeñas heridas, introduciendo catéteres o trócares dentro de la cavidad abdominal. Se opera la vesícula con un posoperatorio muy rápido. Pero la cirugía de urgencia, cuando ya la vesícula se inflamó de tal forma que se llenó de pus, que ya se transforma en un cuadro infeccioso, ¿no? Ese paciente ya no puede esperar a la semana que viene ni al mes que viene para operarse.
quizás sea una cirugía de mayor riesgo, ¿no? Hay que operarlo y no se puede esperar por el contexto de la infección que se generó. Bien, tenemos muchas consultas de nuestros televidentes y a propósito de esto de la operación o no, vamos a poner esta consulta de Nati en el aire. Dice, tengo múltiples cálculos en la vesícula, los más grandes de 17 y 19 milímetros. ¿Esto es grave? Pregunta, ¿debería operarme rápido? Es Nati de Zona Sur. Bueno, con respecto a los tamaños de las piedras, es decir, mejor dicho, podríamos decir que una vesícula puede tener piedras, como decíamos recién, y tener o no síntomas. Haber tenido síntomas en alguna oportunidad o nunca, quizás. Algunas tendencias son, si una vesícula no tiene piedras y no manifiesta síntomas, nunca manifestó síntomas, bueno, podría no operarse en forma inmediata. Ahora, si tiene piedras y de distintos tamaños, las piedritas más pequeñas tienen mayor posibilidad de escaparse de la vesícula por los conductos y generar otros problemas. Sí que pueden ser más serios, claro, ¿no? Que el solo hecho de tener piedritas en la vesícula. Porque son conductos que están conectados entre sí, que se liberan en el intestino, pero en un punto determinado, en una válvula, que se llama ampolla de Vater, sí, donde también desemboca el páncreas. Y la famosa pancreatitis aguda, la causa más común es por cálculos biliares, y es porque una piedrita se escapó e inflamó al vecino, que es el páncreas, por distintos motivos, mecanismos. Qué buen detalle. Entonces ese es un problema más serio que el solo hecho de tener piedras en la vesícula. Claro, acá alguien le consulta. Estos últimos meses tuve punzadas en la parte del estómago, zona izquierda. Después se fue el dolor. Con el tiempo me sentí hinchado, con eructos constantes. Pasó eso también, dice. Luego dolor del omóplato izquierdo, con punzadas en el pecho, parte del corazón. ¿Puede estar asociado a la vesícula? Pregunta Santi. No, ninguno de esos síntomas está relacionado con un cólico biliar. Por eso, recién al comienzo de la charla, describimos cómo es un cólico biliar. El cólico biliar no es una molestia que estoy en mi casa y mejor hoy no como livianito y me tomo algo y sigo trabajando. No. El cólico biliar, hemos dicho que es un proceso de un dolor intenso que probablemente termine yendo a la guardia. Pregunta de Luisa. ¿Qué diferencia tienen los síntomas de gastritis, colon irritable y vesícula? Porque dice, a veces me duele el costado izquierdo, como si fuera vesícula. Pero la vesícula está del lado derecho, empezamos por bien, y yo lo leo, ¿no? Y me lo acaba de decir. No, está bien, pero bueno, de todas formas la medicina... Era el apéndice. Claro, nosotros los médicos decimos que la medicina nunca 2 más 2 es 4, a veces 4, a veces no, a veces un poco más. Digamos, un síntoma determinado en un lugar determinado de la economía, del cuerpo, no determina que si duele ahí es tal cosa. Bueno, hay una serie de elementos que debemos juntar para tratar de hacer un diagnóstico presuntivo, ¿no? Confirmándolo con algún estudio, etcétera, si fuese necesario. Los síntomas de gastritis, es decir, el dolor de gastritis es más un dolor de tipo quemante, que generalmente está en la boca del estómago, como le llama la gente, médicamente se llama epigastrio, justo esa zona. Arde la zona del estómago y a veces puede o no irradiarse a la zona detrás del esternón, como ardor también. Eso en cuanto al síntoma más típico por ahí de gastritis. Ahora, el intestino irritable es una patología funcional diferente que tiene una variabilidad de síntomas, pero son dolores difusos del abdomen, migrantes, que pueden acompañarse de distensión abdominal, con alternancia evacuatoria, a veces la diarrea, a veces se constipa, a veces anda normal y la panza anda así mucho tiempo, que generalmente tiene factores desencadenantes como el estrés, ansiedades, etcétera, y que son crónicos, uno lo tiene años, van, vienen, desaparecen. Y el cólico biliar o la vesícula no es, vuelvo a repetir, no es el dolorcito que me duele acá y después la espalda y ahora termino de hacer el trabajo y me voy, no. Cuando arranca el dolor y no puede hacer más nada que aguantarse y hasta que se va a la guardia. Bien, ahora cuando terminemos les voy a preguntar dónde están cada uno de los órganos, así nos queda claro. Acá hay alguien que le pregunta, soy operado de vesícula hace 7 años, ¿se vuelven a formar las piedras o pasado cuánto tiempo nos podemos quedar tranquilos que ya no van a volver? Y si hay forma de prevenir que no se formen. Bueno, primero que no hay un tiempo determinado, ¿no? O sea, puede formar piedras en cualquier momento de la vida, aún no teniendo vesícula. Claro, ya no se van a formar en la vesícula, porque obviamente no la tiene, pero los conductos que transportan bilis, que
es el conducto colédoco, el conducto hepático, todos los conductos que van saliendo, sacando bilis del hígado hacia el intestino, en ese lugar pueden formar piedras en algún momento. Y sí tiene que ver, ¿no? Si bien la carga genética que puede tener, la predisposición familiar, etcétera, de formar piedritas, eso no lo puede cambiar, sí disminuir el consumo de alimentos con alto contenido graso, etcétera, porque sabemos que la composición más importante de la mayoría de los cálculos es el colesterol. Entonces, una dieta rica en grasa, etcétera, sería más predisposición. Bien. Acá hay otra consulta, doctor. Dice que fue operada esta televidente de vesícula con laparoscópica en el año 2014. Ahora nota que los ojos y la piel las tiene de color amarillo. El laboratorio le sale bilirrubina de indirecta elevada. ¿Tiene que ver? Sí, tiene que ver. Y la señora probablemente tenga una obstrucción en el conducto colédoco. Hemos dicho que la bilis fabricada en el hígado sale por conductos, pequeñas mangueritas, podríamos decir, que transportan la bilis hacia el intestino. En ese conducto, donde transcurre solamente bilis, se pueden formar cálculos y esos cálculos van a obstruir a forma de tapón la desembocadura de la bilis. Si la bilis no puede salir hacia el intestino, se extravasa y sale a la sangre, ¿no es cierto? Se absorbe. Y es cuando el paciente se manifiesta de ese color amarillento, porque la bilis ya está distribuida en todos los tejidos, en la parte blanca del ojo. ¿Y cómo se trata eso? Bueno, primero hacer el diagnóstico, digamos, claro, ¿no? Hacer estudios complementarios, ecografía, colangiografía, etcétera. Y en el caso de tener piedritas ahora formadas dentro de este conducto, se puede realizar una endoscopía biliar, que se llama colangiografía retrógrada endoscópica, es una endoscopía que llega a la desembocadura del conducto donde drena la bilis, se lo abre y se extraen las piedritas que se pueden haber formado en esa zona. Bien. Vamos a brindar ayuda acá a un televidente que está complicado. Dice, tengo intestino irritable desde el Viernes Santo. Está con dolor del intestino del lado derecho. Fue al médico, le recetó Miopropan S y Taural 40, pero sigue con dolor y no puede eliminar gases. Está bien. Bueno, pero interpreto que el paciente ya tiene un diagnóstico previo de intestino irritable y ahora está cursando una crisis más prolongada de lo habitual. Y bueno, está muy bien. No sé si muchas veces los estudios complementarios para el diagnóstico de intestino irritable son importantes, pero sirven para descartar otras patologías, ¿no? Cuando uno pide a un intestino irritable una ecografía, una colonoscopía o el estudio que fuese, el diagnóstico de esos estudios no va a ser el paciente presenta colon irritable porque es por descarte. El diagnóstico de colon irritable es un diagnóstico clínico, ¿no? Sentado en el consultorio y después de haber descartado patologías. Habiendo descartado otros problemas, porque uno puede tener un intestino irritable con crisis periódicas, pero en ese momento está cursando otro problema, ¿no? Habiendo descartado todo, ¿no? Quizás sea una crisis más intensa y hay mucha medicación para este tipo de medicamentos, etcétera. Incluso habíamos dicho que el intestino irritable tiene mucho que ver con la parte emocional. Sí, claro, claro. Entonces, si está cursando con periodo de estrés prolongado, etcétera, hay medicamento incluso que lo tiene que recetar su médico y ver si realmente es la indicación para ese paciente, con un medicamento para el dolor y algún ansiolítico que ayude a paliar esa la situación. Claro. Doctor, Fabiana está embarazada de 11 semanas. Le salió la vesícula, dice, llena de piedras. ¿Me puedo operar en mi estado? Pregunta. Bueno, justamente el estado de embarazo y con esa variación hormonal que tiene más predisposición también a tener piedritas. Sí se puede operar, de hecho se operan las pacientes. No sé si es necesario operarla si está asintomática. Si la paciente no está con síntomas y está cursando un embarazo normal, no necesita operarse ahora. Podría esperar al fin del embarazo y recién operarse en forma programada. Pero si está asintomática, es decir, no tiene ninguna molestia por la vesícula, no es necesario operarlo. Claro. En caso que fuese necesario por los síntomas, y sí, se puede operar. Se puede. Doctor, acá Isabel dice que ¿a qué se debe el mal sabor en la boca? Dice que la operaron, que ella ya estaba con ese mal sabor en la boca y ahora sigue después de la operación. Bueno, los pacientes que están operados de la vesícula, hemos dicho que ya no tienen un reservorio, un lugarcito donde la bilis se va a guardar y a esperar que llegue la comida para digerirla. Entonces, puede llegar a tener lo que llamamos reflujo biliar, es decir, esa bilis ya no se guarda en la vesícula y se va drenando en pequeñas cantidades al intestino. Y esa bilis vuelve al estómago, se
llama reflujo biliar, y ese reflujo puede generar síntomas de gusto amargo en la boca, etc. Se puede tratar con algunos medicamentos, ¿no? ¿Sí? Pero puede tener que ver con eso. Y es normal, entonces, es un Y síntoma habitual, claro. habitual. Bien, acá Paola dice, tiene una pregunta para usted, dice, tiene 49 años. Hace 7 años lo operaron de vesícula. Todo bien, pero hace 6 meses, en periodos de tiempo, cada vez que como, dice, me duele el estómago. No consumo fritos. ¿Puede ser porque no tengo vesícula? No, por el hecho de no tener vesícula, no. Habría que estudiar, reevaluar, hacer algún estudio complementario para ver, puede haber, no creo que sea el caso, pero puede haber cálculos residuales, es decir, algún cálculo migró de la vesícula antes de ser operada y quedó en el conducto colédoco y eso es lo que está generando algún síntoma. Podría ser si fuese que está relacionado a eso. Si no, puede ser otra patología, alguna gastritis o alguna... Bien, acá María de Barrio Castañares pregunta dónde atiende el doctor Ulibarri porque fue operada en el 2020, pero tiene malestares, dice. Yo trabajo en el Hospital Santa Clara de Asís y en el Instituto MAS. Bien. ¿Podría preguntarle, dice alguien acá, al doctor si al sacarse la vesícula influye con que uno sea más propenso a tener hígado graso? Dice Anita desde Cerrillos. No, no tiene que ver con eso. No, el hígado graso tiene que ver con una alteración en cuanto al metabolismo del colesterol, triglicéridos, etcétera, con el sobrepeso, con el sedentarismo. Pero se puede tener las dos cosas simultáneamente, claro, ¿no? Exacto. Una no quita la otra. Exacto. Tengamos en cuenta que piedritas en la vesícula tiene mucho que ver también con el sobrepeso, igual que el hígado graso. Que es algo bastante frecuente. Acá alguien pregunta si las personas mayores no se pueden operar, porque conoce a alguien que es muy mayor y entonces no la quieren operar. Bueno, ese tipo de paciente se lo evalúa. Si el paciente está muy sintomático, es decir, tiene episodios de cólicos biliares a repetición, habría que evaluar el riesgo quirúrgico y en el caso de que tenga una contraindicado por alguna patología, por ejemplo, cardíaca y no pueda operarse, existe un tratamiento alternativo, pero va a depender de el tamaño de las piedras en la vesícula, que es con medicamentos. Hay un medicamento que se llama ácido urso desoxicólico que se dan pacientes con ese tipo de características, que contraindicación de cirugía, piedras pequeñas, etc. Y se le da un medicamento a largo plazo, quizás por años, que pueden ir disolviendo las piedritas. Es solamente en pacientes que tiene contraindicado una cirugía. Si no tiene una contraindicación precisa, se puede operar tranquilamente. Bien. Acá hay alguien que le consulta, dice, me operaron de vesícula laparoscópica hace 16 años. Hoy tengo 45. Era muy flaquita, pero en la actualidad igual tengo ataques de hígado. El pobre hígado le echan la culpa de todo. Sí, que no existe tal ataque de hígado, ya lo hablamos en otros programas. Me caen mal algunas comidas, dice. Había tenido pancreatitis, por eso descubrí que tenía los cálculos en la vesícula. Exacto, es lo que charlábamos recién, ¿no? Que alguna piedrita cuando tenía la vesícula migró, se escapó de la vesícula y generó inflamación en el vecino. Bueno, ya la gente está viendo. Cuando viene el doctor Ulibarri, pasan estas cosas con el teléfono de la producción. Muchísimos mensajes que no podemos terminar de responder porque son un montón. Pero lo prometido es deuda y yo quería que usted me indique, porque por ahí me duele el apéndice. ¿Y dónde está el apéndice? Bueno, el apéndice está normalmente, tengamos en cuenta que hay variaciones anatómicas, ¿no? Pero el apéndice está en la parte inferior del abdomen del lado derecho. Del lado derecho. Exacto. El vaso, ¿dónde está? El vaso está en oposición al hígado. El hígado está del lado derecho. Igual que la vesícula, parte superior derecha del abdomen, y el vaso en el lado opuesto. Izquierdo. Izquierdo, exacto. Bien, entonces, hígado, vesícula y apéndice del lado derecho. Uno más arriba, el otro más abajito. Bien, y el lado izquierdo tenemos el vaso y el corazón. Bueno, pero el corazón ya la parte más superior del tórax. Ajá, pero no se mezclan los dolores por ahí, no. Bueno, guarda que un dolor cardíaco de la cara inferior, un infarto de la cara inferior del corazón, puede dar síntomas, y nosotros lo vemos en el consultorio, síntomas en la boca del estómago. No han sido pocos los pacientes que han venido a vernos a gastroenterología por una gastritis. Yo tengo mi gastritis y terminó con los
cardiólogo, ¿no? La pregunta fue a propósito, porque estoy canchera de tanto charlar con ustedes, doctor. Gracias por haber venido. Nos hemos quedado sin tiempo. Perdón por todos estos mensajes, pero cuando viene el doctor Ulibarri es así. Sabemos que explota la tablet de consultas. Bueno, gracias, doctor. A vos. Nosotros nos tenemos que despedirnos sin antes recordarle que estamos en la pantalla los domingos a las 10 de la mañana, la pantalla de Multivisión Federal. Y tenemos algunas recomendaciones que hacerles, pero antes, señor director, este programa fue auspiciado por... Y les voy a recomendar también un lugar muy serio para informarse sobre salud. www.concienciasalta.com.ar. Un equipo periodístico abocado a las noticias de salud. Le van a brindar toda la información que usted necesite. Llegamos así al final de este programa. Será hasta la semana que viene.